Entonces les decía, cuando termina el reinado de Salomón, viene un periodo complejo, porque esto que no sucedió durante su reinado, que fue las luchas dentro de su reino, la violencia dentro de su reino, sí sucedió después de, después de muerto David y de muerto Salomón. Al morir Salomón, que fue el rey más grande que tuvo Israel, el más grande fue David, pero Salomón es el que le dio esplendor al reino de Israel, esplendor cultural, esplendor en el culto, construye el templo, construye el palacio, transforma a Sión en una ciudad real, a Jerusalén en una ciudad real, construye el muro de Jerusalén. Entonces, realmente con su sabiduría, Salomón se transforma en un personaje proverbial, histórico, el que aprovecha esta posición grande que tenía Israel en medio de las otras naciones para dotar de riquezas al pueblo y darle a Israel una relevancia dentro de las demás naciones. Aun cuando era un reino pequeño, Salomón hace esta gran contribución de hacer crecer el desarrollo, de desarrollar este reino. Y por otro lado, el desarrollo cultural que permitió comenzar a fijar por escrito las tradiciones. Les decía que estábamos en el siglo X antes de Cristo, estaba en el siglo X, el año 900 y tanto. Entonces, cuando muere Salomón, se produce una asamblea en Siquem. Entonces Roboam es el que... A ver qué me dicen acá. Me mandan una foto. No me manden foto porque estoy en el... A ver qué me dice. Así sale. Gracias. Sí, ya lo vi. Sale igual que en mi pantalla. Lo mismo que yo veo acá en la pantalla, lo ven ustedes. Les decía... comienzan las luchas por la sucesión. Esta era una cosa normal y ha sido siempre una cosa normal. Voy a aprovechar que me hice un té, ¿ven? Era una cosa normal. Estas luchas por la sucesión eran una cosa normal. Pero la división de Israel no vino por un motivo meramente político. La división de Israel vino por un motivo religioso. Entonces, este problema religioso tiene que ver con que Roboam, que realmente es el heredero, el que proclama, el que llama a esta asamblea para ser proclamado rey, se entera que Jeroboam, que no era hijo de Salomón, sino que era hijo de Nabat, estaba en Egipto, donde había huido del rey Salomón, que había vuelto Jeroboam. Entonces comienza la lucha por quién es el auténtico sucesor de Salomón, si Jeroboam y Roboam. Roboam fue a consultar a los ancianos que habían asistido a Salomón y que lo habían ayudado a gobernar. Y entonces ellos le plantean que sea servidor del pueblo, que realmente se ponga a su servicio, que le responda con buenas palabras y que entonces el pueblo va a ser siempre su servidor. Pero Roboam desechó las palabras de los ancianos. No fue servidor del pueblo, se presentó como poderoso, se presentó sojuzgando, poniendo un yugo fuerte sobre el pueblo. Y entonces todos comparecieron finalmente a Roboam, indicándolo como rey, pero para terminar esta situación, lo que generó esto fue una división, porque algunas tribus de Israel se fueron de la unidad que formaban y se fueron con Jeroboam. ¿Y cómo hace Jeroboam para construir su reinado paralelo al reinado de Roboam? Lo construye alrededor del templo de Betel. Por eso yo les insistía en que recordaran ese templo. Ese templo de Betel es el lugar donde por primera vez
Abraham ofreció sacrificios al Señor de acción de gracias cuando llegó a la tierra que Dios le había indicado. Y en ese lugar, Betel, acuérdense que significa casa de Dios, Bet significa casa y El significa Dios, el nombre de Dios era Él, así se lo llamaba. Entonces Betel era un templo importante, pero ¿qué había pasado? Con la entronización de Jerusalén como ciudad real y habiendo llevado el arca a Jerusalén, la ciudad santa, entonces el centro del culto era Jerusalén, con el único templo que Dios había instituido a partir de la carpa del encuentro. Y este único templo era el que regulaba todo el culto de Israel. Y al haber un solo templo, todos los demás templos que habían, que no eran templos falsos, habían estado asociados a manifestaciones importantes de Dios. Y uno de ellos es el templo de Betel. Si tenemos que hablar de cuál es el templo fundacional de Israel, es más fundacional Betel que el templo de Jerusalén. Pero ¿qué pasaba? En el templo de Jerusalén estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, en el arca de la alianza. Y esa fue la verdadera fundación del pueblo. La verdadera fundación fue ese momento en que Dios le da la ley al pueblo. Dios, recordemos el Éxodo, Dios constituye a su pueblo en el Éxodo. Antes de eso ellos no tenían conciencia de pueblo. La conciencia de pueblo la comienzan a tomar, por un lado, recuerden, por la opresión de Egipto. Y por otro lado, porque el liderazgo de Moisés que Dios le envía los ayuda a tomar esta conciencia y luego Dios los libera como pueblo y los constituye en pueblo dándoles una ley. Entonces, la noción de pueblo y de existencia de pueblo es la alianza, por más que sean descendientes de Abraham. Pero el templo de Betel es el templo que fundó Abraham. Y entonces ahí es donde tenían el conflicto. Y entonces, ¿qué hace Jeroboam? Jeroboam, tal como se presentaba la situación, había dividido el reino en dos. Judá quedó fiel a Jerusalén y todo el resto quedaron fieles, a Jerusalén y a Roboam, y el resto de las tribus se fueron con Jeroboam. Ahora, ¿cómo hacía Jeroboam para evitar que estas tribus volvieran a Jerusalén? Porque el templo era uno solo. Y más tarde o más temprano, ellos iban a ir al templo de Jerusalén, que era el templo verdadero, donde estaban en el arca de la alianza. Más allá de estar peleados, la gente creía en la alianza. O sea, la pelea política era una cosa, pero desde el punto de vista religioso había una unidad religiosa, el templo. Y entonces, ¿qué hace él? Pone como templo el templo de Betel, con todos estos motivos que le daba. Yo recién, ¿no? Que es el templo que instituyó Abraham, es el lugar del primer sacrificio, el lugar que se llama la casa de Dios. Y entonces, de esa manera, al tener un templo propio, apostataron, dejaron de lado el templo de Jerusalén. Y entonces de esa manera se dividen los dos reinos, un reino al norte y un reino al sur. Y este hecho pervivió bastante tiempo, no es que duró poquito tiempo, perduró hasta la caída, tanto del reino del norte como del reino del sur. Y mutuamente se trataban de apóstatas o de paganos. Con el agravante que con el tiempo a Samaria, la capital del reino del norte es Samaria, con el templo de Betel. Acuérdense de la samaritana. Nuestros padres adoraban acá, pero ustedes dicen que debe adorarse en Jerusalén. ¿Ven la pelea religiosa? El templo de Betel versus el templo de Jerusalén. ¿Cuál es el verdadero?
porque nuestros padres dicen que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, y ustedes dicen que solo en Jerusalén, le dice la samaritana a Jesús. Y entonces Jesús, lejos de desaprobarla, acuérdense, le dicen, llegará un momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, ya ni en Betel ni en Jerusalén. Habrá una adoración de otra naturaleza, ¿no? Mucho más profunda. Bueno, a partir de este momento van a comenzar una sucesión enorme de reyes a lo largo de todo este siglo X, terminando en el año 1000. Terminará el reinado de Roboam y se van sucediendo. Yo no voy a meterme en todos esos reinados porque son muchos. Ustedes piensen que estamos en el año 900 y en el siglo V, a finales del siglo V, principios del siglo IV, se produce la caída tanto de Samaria primero y luego Jerusalén en manos de los asirios. Voy a tratar de tomar algunos aspectos que fueron importantes, porque en este libro de los Reyes se encuentran los dos profetas más importantes del Antiguo Testamento después de Moisés, que no son ni Isaías, ni Ezequiel, ni Jeremías, ninguno de ellos, que son Elías y Eliseo, pero que no dejaron ningún escrito. El ciclo de Elías y Eliseo está aquí en el libro de los Reyes. Uno es un profeta en el reino del norte y otro es en el reino del sur. Y fíjense que la palabra de Dios no es que dice, los del norte no adoran en Jerusalén, ya está, los abandonamos. También son el pueblo de Dios. También son el pueblo de Dios. Y el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, también estamos en el capítulo 14 del libro primero de los Reyes. El libro de las Crónicas va a contar la historia tanto de los reyes del norte como de los reyes del sur. No es que quedan de lado. Dios se sigue comunicando a través de todo el pueblo, tanto en el norte como en el sur. Y entonces vamos a tener episodios dramáticos y vamos a ver el juicio que se hace de los reyes. Bueno, habrá una mujer famosa del libro de los Reyes, que yo ya lo conté en su momento, la famosa Jezabel, que es la representación de Satanás, básicamente. La esposa de un rey. Mala mujer como no hay en toda la Biblia. Todo lo que tiene la Virgen de buena y de pura, lo tiene esta Jezabel de mala y de guacha. Vamos a leerlo dentro de poquito a esto, vamos a trabajar dentro del ciclo de Elías. El libro de los Reyes, en vez de seguir el ciclo de los Reyes, el libro de los Reyes va a tener como centro el ciclo de Elías primero y luego el ciclo de Eliseo. Entonces, dentro del ciclo de Elías vamos a ver todo lo que sucede con los reyes y luego en el segundo libro de los Reyes comienza el ciclo de Eliseo. Digamos, ellos van a marcar como a partir de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere comunicar a través de estos reyes. La mayoría de estos reyes no van a cumplir con los requisitos, para decirlo, con el criterio para ser buenos reyes. ¿Cuál era el criterio para ser buenos reyes? Ser fieles a la alianza, purificar el culto, ser fieles a Dios, tanto en el norte como en el sur. Aun cuando ellos han renunciado al reino, al templo de Jerusalén, tienen la obligación de conservar la alianza. Pero veremos que muchos reyes no lo van a hacer. La gran mayoría van a ser reyes que van a traicionar la alianza, que se van a entregar a las riquezas, al pacto con los reyes poderosos. Acá va a estar el famoso rey Ahaz. Estoy haciendo un pequeño anticipo antes de entrar mañana con el ciclo de Elías y de Eliseo, ¿no? Ahora no quiero entrar. Acá, ¿cuántas Jezabel conoceremos acá? Dicen. Con certeza que debe haber muchas Jezabel por muchas partes. Jezabeles y Jezabelos. Porque Jezabel tiene un marido. Y el marido es vivo.
porque como él no se atreve a hacer determinadas cosas, se hace el timorato, la manda a la mujer para que haga el trabajo sucio, y a ella le encanta. Pero así termina Jezabel también, ¿no? El ciclo de Elías y de Eliseo van a marcar todo el ciclo del tiempo real hasta que llegue el tiempo de Jeremías, que va a ser aquel que va a determinar y acompañar la caída del reino del norte y del reino del sur en manos de Asiria, junto con el profeta Isaías. También acuérdense que Isaías son 3 profetas. El primer Isaías va a acompañar también la caída del reino del norte y del reino del sur. Entonces ven, vamos enmarcando los profetas dentro de la historia de la salvación, porque los tenemos todos como en el aire a los profetas. Elías y Eliseo están dentro de esta etapa post-salomónica, posterior a Salomón. Son los que acompañan todo el proceso hasta la caída del reino del norte y del reino del sur en Asiria. Y luego, tomo un poquito de té. Acá estoy bien, pero la verdad que la última formación que hice el viernes, aprovecho a contarles, yo estaba haciendo la formación, todo bien, me sentía raro, no me daba cuenta mucho, que bueno, hice la formación, después grabo el Evangelio, la meditación del Evangelio del otro día, termino, desarmé toda la capilla, ya dejé todo en la sacristía. Cuando entré a mi casa, ahí me di cuenta de lo que me pasaba. Estaba congelado de frío. Y claro, por más que tenía debajo una camiseta térmica, hacía mucho frío en la capilla. Y ahí me di cuenta que no, o prendo la estufa o lo hago acá. Entonces preferí cambiar todo acá para poder no gastar tanto. Así que por eso nos vinimos para acá. Entonces les decía, ven, entonces ubicamos Elías y Eliseo en la etapa post-salomónica, y luego ahí tenemos al primer Isaías y a Jeremías. Luego vamos a tener, para que se ubiquen un poco, al segundo Isaías, que va a ser el profeta que va a quedarse en Israel. Y el tercer Isaías que está con los desterrados, por eso son 3 personas distintas, que está con los desterrados en Babilonia. Y dentro de ese proceso del retorno está el profeta Ezequiel, que es el que anuncia que Dios va a reconstruir a su pueblo, el famoso Ezequiel 37. Entonces ahí los vamos ubicando a los distintos profetas, dentro de los ciclos de la historia de la salvación. Ahora estamos terminando con el ciclo de los reyes. Bueno, así que espero que le haya quedado claro esta época post-salomónica. Terminado el gobierno de Salomón, se divide el reino en el norte y en el sur. Va a quedar Roboam, el hijo de Salomón, quedará en Judá, y va a reinar cerca de 17 años sobre Judá. Y luego Roboam va a morir, para darles una idea, para cómo lo valora la palabra de Dios, dice: el resto de los hechos de Roboam y todo lo que hizo, dice, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ven, los anales son las crónicas. Entre Roboam y Jeroboam hubo guerras continuas. Roboam se fue a descansar con sus padres y fue sepultado. Su madre se llamaba Naamá, la amonita, y su hijo Abiam reinó en lugar de él. Ven, él no fue un rey bastante bueno. Tuvo sus cosas, pero fíjense este pasaje donde dice: Judá hizo lo que es malo a los ojos del Señor, provocando sus celos más que todos sus antepasados. Estamos hablando de Roboam. Tuvo un reinado bueno, pero acá viene el juicio. También ellos se erigieron lugares altos, piedras conmemorativas, postes sagrados. Todo eso son ídolos, no se podía hacer. Dice, incluso se llegó a tener en el país hombres dedicados a la prostitución sagrada. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima clase.